Soy un oficial de búsqueda y rescate del Servicio Forestal de los Estados Unidos, y tengo algunas historias que contar. Parte 5. Me disculpo por la breve actualización, muchachos. Las cosas se han vuelto un poco locas por aquí, y no estoy seguro de qué tan seguido podré actualizar en el futuro. Realmente aprecio todo el apoyo que me han brindado, y aunque solo tengo un par de historias para compartir con ustedes, me interesa ver qué es lo que piensan. Un bombero que nos estaba ayudando en una operación de entrenamiento me contó sobre una llamada que atendió, en la que aparentemente necesitaban ayuda para rescatar a un niño de un árbol enorme. Dijo que no le dieron detalles, solo que necesitaban que él saliera y ayudara porque carecían del equipo adecuado. Había sido llamado específicamente porque este árbol era tan grande que los propios oficiales del SAR no se sentían seguros tratando de escalarlo. Él había sido talador de árboles antes de unirse al BFD, por lo que fue bastante fácil para él agarrar su viejo equipo de tala y venir a ayudar. Lo condujeron a unas 2 millas del bosque, y el equipo se detuvo en uno de los árboles más grandes de la zona. El bombero se echó a reír y le preguntó al capitán de operaciones cómo el niño había subido allí, incluso hizo una broma comparando al niño con un gato atrapado en un árbol, pero el capitán negó con la cabeza y le dijo que subiera allí y bajara al niño. Me dijo que sabía que algo raro estaba pasando, pero decidió no presionar al capitán para que le dijera. También me comentó que mientras trepaba el árbol, comenzó a preguntarse seriamente si es que estaban jugándole una broma. No había forma de que este chico hubiera sido capaz de escalar esta monstruosidad de árbol. El tronco era masivo en la base, pero a medida que subía, comenzó a hacerse más y más delgado, y casi tuve que retroceder un par de veces porque realmente no creía que iba a aguantar mi peso. Pero él dijo que siguió, y cuando casi estaba en la parte superior, vio un destello azul en las ramas. Vi la camiseta del chico atorada en una rama, le llamé a él para pedirle que se acercara si es que podía, pero no me respondió. Seguí moviéndome, llamando al niño por su nombre y diciéndole que no tuviera miedo, que yo estaba allí para ayudarlo. Cuando llegué a él, supe que no me iba a responder. Lo encontré, o al menos lo que quedaba de él, acunado en la bifurcación de una rama, y el hecho de que él estuviera allí era pura suerte. Si hubiera estado en otra posición, habría caído al suelo. Sin embargo, no habría importado, porque este chico había muerto mucho antes de que terminaran ese árbol. No sé quién lo puso allí, o cómo, o por qué, pero quien lo haya hecho sin duda era un maldito psicópata enfermo. Los intestinos del niño se habían salido por su boca y colgaban de las ramas. Era como una especie de terrorífico árbol de Navidad, pues la forma en la que sus intestinos habían sido esparcidos por las ramas casi hacía que parecieran guirnaldas. Observé mejor y vi que incluso habían salido de su culo. Parte de sus intestinos estaban colgando de la parte inferior de sus pantalones. Sus ojos se habían salido de sus cuencas, parecía que lo habían aplastado como una pelota antiestrés, al punto en que sus ojos se salieron de sus órbitas. ¿Alguna vez has visto un cuerpo que ha estado flotando en el agua durante mucho tiempo? ¿Has visto cómo las lenguas de esos cuerpos se hinchan y se salen de la boca? Pues justamente así era. Lo recuerdo porque había moscas reptando por todas partes. Creo que debo haber entrado en shock, porque, hombre, simplemente empujé a ese chico con un palo y cayó del árbol al suelo. Rompí una rama y comencé a tocarlo con ella hasta que cayó del árbol. No sé por qué lo hice, casi me corrieron de mi trabajo por hacer eso, me dieron la regañada de mi vida. Pero hombre, la idea de llevar cargando a este chico en mi hombro durante todo el camino de bajada, reunir sus entrañas y enrollarlas a mi alrededor como una cuerda para que no se cayeran. No, simplemente no iba a ser capaz de hacerlo. He visto muchos niños muertos en mi trabajo. Más de los que alguna vez podría llegar a admitir. En una ocasión, me tocó recoger el cadáver de un niño que se refugió en una bañera con agua durante un incendio en una casa. Él fue hervido vivo, literalmente, el calor del incendio hizo hervir el agua, y este niño fue convertido en sopa humana. Pero esto. No sé qué o quién hizo esto, pero la sola idea de tener que tocar el cuerpo de este niño simplemente me hacía perder la cabeza. Lo escuché tocar el suelo y pensé que todos se volverían locos allá abajo, pero todos sabían que estaba muerto cuando me hicieron bajar. No dijeron nada, no gritaron ni se asustaron ni nada por el estilo. Llegué al suelo y comencé a discutir con el capitán de operaciones, le dije que quién diablos se creía para enviarme allá arriba sin avisarme que había un niño muerto. Pero él simplemente me dijo que no era de mi incumbencia, y me agradeció por recoger la evidencia.
Recuerdo que dijo eso, lo recuerdo específicamente porque la forma en que lo dijo era extraña. La evidencia. Como si ese niño fuese un objeto. Como si nunca hubiera sido un niño pequeño que se perdió en el bosque y le sucedió algo inexplicablemente horrible. El capitán hizo que un equipo me guiara fuera del bosque, pero él y otros 2 se quedaron atrás, y pensé que era extraño. ¿Por qué no querían que los ayudara a llevar el cadáver? Intenté preguntar, pero los chicos que me guiaron me dijeron que no podían hablar de un caso abierto. Le pregunté qué era lo que pensaba que le había sucedido al niño y él se puso pensativo por un momento, y luego me respondió. Honestamente, basándome en la forma en que sus tripas habían salido de su cuerpo, no pensé que lo habían aplastado con algo enorme, pero en una lesión de ese tipo se suelen ver contusiones masivas y moretones en la piel, obviamente a causa del trauma. Pero esto no fue así. Era casi como si una aspiradora gigante le hubiera succionado sus intestinos a ese chico. Pero incluso si eso hubiera pasado, debería haber marcas o traumas de lo ocurrido. Pero no había nada, absolutamente nada, ninguna marca ni trauma. Uno de los veteranos en el entrenamiento lee historias a quien no es Leepiel reconoció mis historias. Él me conoce bastante bien, y hemos intercambiado historias antes. Me preguntó si podía compartir algo que había notado sobre las escaleras, y algunos pensamientos que tenía. Estoy muy contento de que hayas decidido compartir esto. Creo que es importante que las personas estén al tanto de lo que ocurre aquí, especialmente porque el servicio forestal está haciendo un buen trabajo al encubrir todo. Le pregunté a qué se refería. ¿Qué quieres decir con a qué me refiero? Me refiero a, no sé, la falta de cualquier tipo de interés de los medios. ¿Cómo es que no hay cobertura en las noticias acerca de los cuerpos de niños desaparecidos hallados a millas de donde desaparecieron? El servicio forestal está haciendo todo lo posible para que la gente siga viniendo, incluso si no es seguro. Quiero decir, para ser justos, no es que estas cosas raras ocurran todos los días. Pero los números se suman, y vale la pena investigar. Especialmente las escaleras. Me sorprendió que no mencionaras las escaleras volteadas. No sabía de qué estaba hablando, no podía recordar que él me hubiera hablado de algo así. Parecía algo incrédulo. Amigo, no puedo creer que hayas estado tanto tiempo sin verlas. ¿Nadie te habló de ellas? Me encogí de hombros y le pedí que me explicara. Bueno, están las escaleras normales, las que aparecen cuando estamos afuera. Sé que sabes sobre ellas. Pero a veces me he topado con unas que están volteadas al revés. Supongo que sería como si tuvieras una casa de muñecas, y las escaleras fueran una pieza separada. Ahora, imagina que volteas la escalera boca abajo para que el escalón superior quede atascado en la tierra y colócala en el bosque. A eso me refiero con escaleras volteadas. No las veo con tanta frecuencia, pero existen y son extrañas, por decirlo menos. Me recuerdan bastante a los escombros de casas después de un tornado, cuando las casas se destrozan y quedan cosas al azar en pie, como las chimeneas y las cercas de los jardines. Esas me enloquecen más que las normales, porque no puedo describirlas tan fácilmente. No me asusto muy fácilmente, a diferencia de la mayoría de nosotros que trabajamos aquí, pero esa idea me quedó grabada, y me perturba todas las noches. Voy a intentar encontrar más información sobre ellas. También me habló acerca de lo mucho que ustedes se asustaron por el hombre sin rostro. Él realmente se emocionó y me dijo que, en una ocasión, tuvo un encuentro con un ser similar. Estaba en un ejercicio de entrenamiento hace unos años. Estaba acampado en mi tienda y escuché a alguien caminando fuera del campamento. Se nos había dicho que no vagáramos lejos del campamento al hacer lo que ya sabes, entonces me pregunté si tal vez era un novato que se había puesto a orinar y no podía encontrar el camino de regreso. ¿Recuerdas a ese tipo de nuestro grupo hace unos años que casi se cae de la maldita montaña? Bueno, estaba paranoico porque eso volviera a suceder, así que me levanté para ver qué estaba pasando. Fui al borde del campamento y llamé a quien sea que estuviera allí y le dije que el campamento estaba aquí. Pero escuché cómo esa persona volvió a adentrarse al bosque, así que fui tras ella. Sé que fue una decisión estúpida, pero estaba medio dormido y realmente no quería lidiar con un idiota herido por andar deambulando en el bosque a mitad de la noche. Seguí a la persona a través de un camino recto y muerto durante aproximadamente 1 milla, y luego esta persona se detuvo al borde de un pequeño río.
Pude ver el contorno de su silueta porque el agua reflejaba muy bien la luz de la luna, y se veía como un hombre ordinario. Tenía una mochila puesta y parecía que estaba viéndome de frente. Le pregunté si estaba bien, si necesitaba ayuda, e inclinó la cabeza como si no me entendiera. Siempre traigo conmigo mi navaja de bolsillo, y esta tiene una pequeña luz de pulgar agregada como accesorio, así que la encendí y apunté la luz a su pecho, para no cegarlo. Este hombre estaba respirando lenta y profundamente, así que me preguntaba si estaba sonámbulo. Me acerqué y le pregunté nuevamente si estaba bien. Moví la luz y algo no parecía estar bien, así que me detuve. Siguió haciendo estas respiraciones realmente lentas y profundas, y de alguna forma descubrí gradualmente que eso era lo que me estaba perturbando. Era como si en realidad fingiera respirar. Era como si esta persona nunca en su vida hubiera visto a alguien respirar y aún así tratara de imitar esta acción. Su respiración era demasiado profunda y todos sus movimientos eran burdos, pues siempre que respiraba, sus hombros se desplazaban hacia arriba y su pecho se expandía de forma exagerada. Le dije que se identificara, y él hizo un ruido amortiguado. Moví la luz a su rostro y juro que casi me da un infarto al ver que este tipo no tenía cara. Solo piel lisa. Me asusté y, de algún modo esto hizo que la luz se moviera. Ahí fue cuando esta cosa se acercó hacia mí, pero en ningún momento pareció haber caminado. No sé cómo explicarlo, pero en un segundo estaba en la orilla del río y al siguiente estaba a 1,5 metros de mí. Nunca aparté la vista ni pestañeé, era como si se hubiera movido tan rápido que mi cerebro no pudo mantener el ritmo. Tropecé y caí sobre mi trasero y pude ver una herida abrirse en su garganta. La herida se extendió hasta sus oídos, inclinó su cabeza y te juro por Dios que, en ese momento, la herida se torció en una sonrisa. No había sangre, solo un agujero oscuro, y juro que me sonrió con esta herida en la garganta. Me levanté y corrí tan rápido como pude de vuelta al campamento. No podía escucharlo seguirme, pero sentía que siempre estaba detrás de mí, aunque cuando volteé a mirar no pude verlo. Cuando volví al campamento, el fuego todavía estaba en marcha y supongo que el saber que ahora estaba en compañía de otras personas me hizo parar y calmarme por un momento. Esperé junto al fuego para ver si esta cosa me había seguido hasta allí, pero no escuché nada durante unas horas, así que volví a la cama. Sé que suena extraño, pero todo fue tan surrealista que fue casi como si lo hubiera descartado de inmediato, como si fuera mi imaginación. Estábamos contando historias de fantasmas una noche antes de acostarnos, solo para asustarnos mutuamente y burlarnos de quien sea que se asustara. La mayoría de las veces son los novatos, pero una mujer contó una historia que en realidad logró meterse en mi cabeza fuertemente, y sé que también le sucedió a los demás. Ella dijo que esta historia era real, pero de nuevo, decir que una historia es verdad es casi un cliché a la hora de contar historias de terror alrededor de una fogata. Sin embargo, de alguna forma, dudo bastante que esta historia la haya inventado. Sus expresiones al contarla coincidían con aquellas que solamente los eventos traumáticos son capaces de producir. Ella comenzó explicándonos que cuando era pequeña, ella y su amiga solían salir a jugar mucho al bosque detrás de su casa. Ella solía vivir en el norte de Maine, donde hay una gran cantidad de bosque nacional denso y despoblado. También dijo que los bosques de allá no son como los de aquí. Los bosques de Maine son mucho más densos, al punto en que hay partes donde la luz del sol es bloqueada completamente por las ramas de los árboles. Ella y su amiga crecieron allí, por lo que nunca tuvieron miedo de salir al bosque solas, pero obviamente, siempre tenían un sentido de precaución en ciertas áreas. Nos explicó que allí había una regla de la cual no se hablaba mucho, pero que consistía en que básicamente, ellas nunca debían ir a jugar más allá de 1 milla de sus hogares. Los adultos nunca les dijeron por qué, pero era una regla implícita que nadie se aventurara hasta allá. Ella y su amiga se divertían inventando historias de terror del porqué de esa regla. A veces solían decir que en esas partes había osos tan grandes como casas, se asustaban, escondían y hacían gruñidos terroríficos mientras una buscaba a la otra. Ella dijo que, durante un verano, hubo una serie de terribles tormentas que volaron muchos árboles y que incendiaron una parte del bosque a unos pocos kilómetros de su casa. Los bomberos fueron capaces de controlar el incendio, pero ella dijo que algunos de ellos no regresaron del todo. Era como si hubieran vuelto de la guerra.
No podías decir quién se había asustado realmente porque todos tenían la misma expresión en sus caras. Mi amiga y yo dijimos que eran como personas muertas. No sonreían ni decían nada si uno se acercaba a ellos, y la mayoría de ellos se marcharon de la ciudad en cuanto todo terminó. Le pregunté a mis padres sobre eso, pero dijeron que no sabían de lo que estaba hablando. Una vez que a todos les dijeron que el bosque estaba a salvo otra vez, mi amiga y yo decidimos intentar caminar hacia el lugar donde había ocurrido el incendio. No les dijimos a nuestros padres a dónde íbamos, y siendo pequeñas, fue muy emocionante el desobedecerlos de esa forma. Hicimos una caminata de aproximadamente 2 millas más o menos, y comenzamos a ver árboles quemados y esas cosas. Recuerdo que mi amiga se asustó mucho porque encontramos el esqueleto de un ciervo acurrucado debajo de un árbol, y prácticamente tuve que arrastrarla lejos. Ella quería enterrarlo, pero yo no quería que lo tocara porque sus astas eran extrañas. No puedo recordar por qué, solo recuerdo haber pensado que había algo extraño con sus astas, y yo no quería que ninguna de las dos nos acercáramos. Cuanto más caminábamos, más quemado estaba todo. Eventualmente, llegamos a una zona donde no había árboles en pie, y era como estar en otro planeta. Casi nada era verde, solo había marrón y negro en todas partes. Nos quedamos allí mirando todo, y de repente escuchamos a alguien gritando a lo lejos. Entré en pánico porque pensé que era mi papá, y que iba a decirme que estaba castigada. Mi amiga se zafó de mi agarre y fue a esconderse detrás de una gran roca, porque dijo que no quería que la atraparan allí. Sus padres le habían prohibido venir al bosque, y ella les mintió diciendo que íbamos a ver una película. Yo decidí seguir a la voz y también comencé a responderle. Mientras más me acerqué a la voz, pude notar que se trataba de alguien pidiendo ayuda. Pensé que tal vez se trataba de un excursionista que se había perdido y que necesitaba indicaciones para regresar al pueblo. Eso solía ocurrir todo el tiempo, así que estaba acostumbrada a ayudar a la gente. Escuché a esa persona seguir mi voz, así que seguí gritando hasta que finalmente vi a un chico corriendo a lo lejos. Se acercó a mí y pude ver que su rostro estaba todo rojo. Le dije a mi amiga que me diera su mochila, porque allí tenía un botiquín de primeros auxilios. Ella hizo un sonido de susto y me preguntó si había visto la cara de ese hombre. Le dije que se callara, y corrí hacia el chico. Me detuve a la mitad del camino, y cuando él se detuvo frente a mí, pude ver que su nariz y labios y parte de su frente habían desaparecido. Era como si le hubieran rebanado esas partes con un cuchillo. Estaba sangrando en exceso de sus heridas, y vi que las rodillas de sus pantalones también estaban rojas. Di un paso atrás, pero estaba demasiado asustada para moverme mucho, y él me agarró por los hombros. Sentí como si me hubieran dado una descarga eléctrica, y él se echó hacia atrás. Empezó a balbucear, y no pude entender lo que estaba diciendo, con excepción de que parecía estar preguntando cuánto tiempo se había ido. También me preguntó dónde estaba su unidad, pero yo simplemente negué con la cabeza. Él me miró y vio mi Walkman y gritó. Simplemente siguió balbuceando y tocándose la cara, y me di cuenta de que no llevaba la ropa de un excursionista. Tenía una especie de extraña chaqueta de tela gris y pantalones casi formales, y la chaqueta tenía extraños botones y bordes rojos. Seguí negando con la cabeza y le dije que no podía entender lo que estaba diciendo. Fui a abrir el botiquín de primeros auxilios, pero él volvió a gritar y dijo lo único que realmente pude entender: no me toques, me harás volver allí. Después de eso, salió corriendo, y pude escucharlo gritar mientras se alejaba. Cuando ya no pude escucharlo más, me di la vuelta y vi que mi amiga estaba llorando. La tomé de la mano y comenzamos a caminar de vuelta al pueblo. Ella me preguntó una y otra vez qué había sucedido y quién era ese hombre, pero yo no dije nada. Cuando llegamos a casa, le dije que ya no quería jugar en el bosque con ella. Seguimos siendo amigas hasta el día de hoy, pero nunca hemos vuelto a hablar de ese incidente. Actualizaré tan pronto como sea posible. Aprecio el apoyo constante.